Hola chiquillos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la clase número 7 de matemática, donde vamos a comenzar con un nuevo eje, y este es el eje de geometría. Y vamos a ver el teorema de Pitágoras. Antes de comenzar, recuerden las recomendaciones de siempre. Sentarse en una silla, derechitos, ponerse cómodo en una mesa o en cualquier superficie plana, concentrarse solamente en esta presentación, apagar toda distracción que tengan a su alrededor y realizar pausas si es que ustedes creen que las necesitan. Para comenzar entonces vamos a reflexionar y para ello vamos a recordar que en algunas clases anteriores nosotros ya mencionamos el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, primero, ¿ustedes saben quién fue Pitágoras? ¿Y qué recuerdan del teorema que enunciamos hace algunas clases atrás? El objetivo de esta presentación, chiquillos, es comprender el teorema de Pitágoras de manera pictórica, es decir, a través de dibujos o esquemas, y de manera simbólica, es decir, con las fórmulas que este teorema nos trae. Entonces vamos a comenzar con un poquito de historia. Vamos a ver quién fue este caballero. Pitágoras fue un filósofo y un matemático que nació en Grecia y vivió entre los años 572 y 497 a.C. Fundó una escuela, que fue la escuela pitagórica, que impulsó de gran manera el desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia. Entonces vamos a recordar algunas cosas que nos van a servir para poder comprender este teorema y que tienen que ver con la geometría. Por ejemplo, un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus lados igual a 90 grados y a este ángulo se le llama ángulo recto, como el de la imagen. Y representamos al ángulo recto a través de esta simbología como un cuadrado. Además, debemos recordar que aquellos lados del triángulo que forman este ángulo recto se llaman catetos. Por lo tanto, ese es un cateto y ese es el otro cateto. Y el lado que resta se le llama hipotenusa. El teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. ¿Complicado? Vamos a ver ejemplos. Es decir, si los lados de un triángulo rectángulo son A, B y C, como lo muestra la figura, entonces se cumple esta relación matemática. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y de manera pictórica lo podemos ver de esta manera, en donde tenemos que el cuadrado está representado por un cuadrado de lado igual a la medida que nos estén dando. Por lo tanto, si tenemos que un triángulo tiene lados A, B y C, entonces el lado A representa a un cuadrado del lado A. El lado B representa a un cuadrado del lado B. Y el lado C representa a un cuadrado del lado C. Y lo que nos dice este teorema, que si yo junto el cuadrado del lado B y el cuadrado del lado A, justamente abarca la misma área que el cuadrado del lado C. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar el Museo Interactivo Mirador, hay un experimento que tiene que ver con este teorema de Pitágoras, en donde se puede ver muy gráficamente esta imagen que está acá en pantalla. Así que si tienen la oportunidad, vayan a verlo. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo como el de la figura, en donde un lado mide 4, el otro lado mide 3 y el otro lado es desconocido, entonces podemos determinar cuáles son los catetos y cuál es su hipotenusa.
el 4 es un cateto, el 3 es un cateto y la x correspondería a la hipotenusa. Dicho esto o analizado esto, podemos enunciar el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a x cuadrado. Y si resolvemos esta expresión, obtenemos lo siguiente. Primero, calculo los cuadrados, luego sumo, me da 25 igual a x cuadrado, y para calcular la x debo calcular la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada ya sabemos calcularla. La raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa de este triángulo es 5. Y acá Yoda nos viene a decir, si saber la hipotenusa quieres, usar el teorema de Pitágoras debes. Bien, chiquillos, tomen su cuaderno, su lápiz y realicemos la siguiente actividad. Utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar el valor desconocido del lado de cada triángulo. ¿Listo para las respuestas? Bien, en el primer triángulo, y para poder aplicar este teorema de Pitágoras, lo primero que debemos hacer es identificar correctamente cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. En este caso, 5 es un cateto, 12 es un cateto y x es la hipotenusa. Analizado esto, puedo entonces enunciar el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. Resuelvo primero los cuadrados, entonces 5 al cuadrado 25 y 12 al cuadrado 144. Sumo estos resultados y calculo la raíz cuadrada. Por lo tanto, el valor desconocido de esta hipotenusa es 13. Vamos a ver el segundo ejercicio. Identificamos catetos e hipotenusa. 15 es un cateto, x es el otro cateto y 17 es la hipotenusa. Entonces, enunciamos el teorema de Pitágoras. 15 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Lo primero que hago es calcular los cuadrados, lo cual me queda entonces 225 más x cuadrado es igual a 289. Y para despejar la x, primero vamos a pasar restando el 225. Y eso me da 64. Y para calcular la x entonces, debo calcular la raíz cuadrada de 64 y eso es igual a 8. Por lo tanto, el cateto desconocido de este triángulo es igual a 8. Vamos a ver ahora qué son los triples pitagóricos. Y los triples pitagóricos son todos aquellos tríos de números naturales que cumplan con el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, 3, 4 y 5, 7, 24 y 25, 5, 12 y 13, 11, 60 y 61, 9, 40 y 41, 8, 15 y 17. Vamos a demostrar algunos de ellos. Demuestra que los siguientes números son triples pitagóricos. Para ello entonces realizamos las siguientes operaciones. Para el primer triple pitagórico, enuncio el teorema de Pitágoras, es decir, 7 al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado. Debes siempre tomar en cuenta que el mayor de estos tres números lo vamos a considerar como hipotenusa y así poder enunciar el teorema de Pitágoras. Voy a resolver las operaciones de cada lado del signo es igual y si me resulta lo mismo en ambos lados es porque son triples pitagóricos. Los cuadrados de 7 y 24 son 49 y 576 y el cuadrado de 25 es 625. Ahora veamos si 49 y 576 suman 625. Y sí, efectivamente, suman 625, por lo tanto queda demostrado que este trío de números naturales forman un triple pitagórico.
Hacemos lo mismo entonces con el siguiente trío de números. El mayor de estos números es 61, así que a ese lo vamos a considerar como hipotenusa. Por lo tanto, al enunciar el teorema de Pitágoras, obtenemos la siguiente operación. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a resolver cada uno de los lados del signo es igual. Y efectivamente, ambos lados del signo es igual me resultan el mismo número. Por lo tanto, hemos demostrado esta vez que 11, 60 y 61 son triples pitagóricos. Ahora vamos a ver cómo funciona el recíproco del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema nos dice, si tenemos un triángulo rectángulo, entonces ocurre la relación matemática que ya hemos visto. Esto es al revés. Este recíproco del teorema de Pitágoras me dice que si se tienen tres segmentos que cumplan con la igualdad a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, entonces podemos afirmar que se trata de un triángulo rectángulo. Para finalizar entonces, chiquillos, vamos a reflexionar lo siguiente. ¿Qué requisito debe tener un triángulo para poder enunciar el teorema de Pitágoras? Lo dije recién. ¿Qué es un triple pitagórico? Con tus palabras, define lo que es un triple pitagórico. Y finalmente, ¿qué operaciones matemáticas necesito manejar para utilizar el teorema de Pitágoras? Suma, resta, multiplicación, división. Ahí ustedes ven cuáles son las realmente necesarias para poder aplicar este teorema de Pitágoras. Y si ya comprendiste toda esta clase, muy bien. Teorema de Pitágoras entendido y celebramos, obviamente. Ya, chiquillos, nos vemos el día viernes 6 de noviembre para profundizar más acerca del teorema de Pitágoras y si tienen cualquier duda me la hacen en ese momento. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Chao.